Vamos a ponernos una vez más en pie, hermanos, por favor, para dar lectura a este pasaje, Lucas capítulo 1, versículos 57 al 80. Es el texto que estaremos hoy meditando. Y dice así la palabra de Dios. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Bien. Continuamos ahora, hermanos, y retomamos el Evangelio de Lucas que habíamos dejado pausado. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente para contextualizarnos en el momento que Lucas está narrándonos en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Mientras leía y meditaba este pasaje, podía imaginarme que lo que Lucas ha estado haciendo hasta este momento es transmitirnos la historia de la redención como si nos estuviera presentando una especie de puesta en escena. Una puesta en escena con diferentes actos, con diferentes personajes. Porque si hacemos un poco de memoria, esta puesta en escena, después del prólogo que nos ofrece Lucas, los primeros 4 versículos de este precioso evangelio, se abre el telón y nos presenta un escenario en particular y 2 personajes en particular. Nos lleva al hogar de un anciano levita, un anciano sacerdote a punto del retiro prácticamente, Zacarías, juntamente con su amada y piadosa esposa llamada Elizabeth. Un hogar piadoso, que gozaba del favor del Señor, de la gracia de Dios, pero que tenía un tipo de tragedia en su haber. Es decir, a su edad avanzada, el Señor no se había placido en concederles hijos. Y esa es la primera escena que Lucas nos presenta en la historia del Evangelio.
Posteriormente, como si se cerrara el telón y se vuelve a abrir, ahora nos lleva al lugar santo. Nos lleva al santuario, al templo del Señor. Y una vez más aparece Zacarías ofreciendo el sacrificio del incienso en ese lugar. Pero de pronto Lucas nos narra que no estaba solo y un poderoso y glorioso ser aparece también en el escenario, el ángel Gabriel, para dar un gran anuncio, un gran mensaje a aquel piadoso sacerdote. Su esposa tendría un hijo. A pesar de la edad, a pesar de las circunstancias que aparentemente señalaban a la imposibilidad de que esto aconteciera, el ángel le dice a Zacarías: Zacarías, tú serás padre. Tu mujer Elizabeth te dará un hijo. Y recordamos la respuesta lamentable de Zacarías, un hombre conocedor de las Sagradas Escrituras, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, de todas y cada una de las historias que se encuentran contenidas en nuestro Antiguo Testamento, y sin embargo, y con todo, tuvo incredulidad. Dudó de la palabra de aquel ángel. ¿Cómo? No es posible. Y desde entonces un juicio cae sobre aquel piadoso sacerdote. Un acto de disciplina de parte del Dios que siempre es veraz y que nunca miente, y Zacarías desde entonces no pudo hablar. Tuvo que guardar silencio durante mucho tiempo. Se cierra el telón una vez más y se vuelve a abrir. Pero ahora Lucas nos lleva a un lugar, a un pequeño lugar, una aldea, podríamos decir, situada en Galilea, llamado Nazaret. Nazaret. Y nos presenta ahora un nuevo personaje, una joven, desposada. Miriam, su nombre en hebreo, María, como la conocemos en nuestras traducciones, que tiene un hermoso encuentro una vez más con este mismo ángel. Solo que en esta ocasión es un tanto diferente la respuesta de esta mujer ante ese glorioso, maravilloso, precioso mensaje que este celestial ser, esta celestial criatura le da. Esa joven tendría un bebé también. Pero no como cualquier otra mujer lo tendría, sino de una manera sobrenatural, pues el Espíritu Santo vendría sobre ella para cubrirla. Y entonces lo santo que nacería de ella sería llamado Hijo de Dios. Miriam aparentemente respondió al igual que Zacarías en incredulidad, pero ya abordamos aquella ocasión ese pasaje. Y por el contexto podemos pensar que su duda o su pregunta no fue de incredulidad, sino una duda, una pregunta de un deseo de entender y saber más allá de este acontecimiento, poder contemplar un poco más acerca de estas maravillosas cosas que ese ángel estaba anunciando. Una vez más se cierra el telón y vuelve a aparecer María, pero ahora va a visitar a su parienta, Elizabeth. Y ambas se gozan, ambas se deleitan de lo que Dios está haciendo en sus vidas, de lo que Dios está obrando entre ellas. Ambas se testifican una a otra de las cosas gloriosas que Dios está manifestando en esos días. Recordemos que Dios había guardado silencio durante mucho tiempo, hermanos. Varios cientos de años de silencio de parte de Dios para con su pueblo, con el pueblo del pacto. Y ahora Dios se ha vuelto a poner en movimiento, hermanos. Y en ese gozo, ambas entonan cada una un canto. Elizabeth alaba a Dios, canta al Señor. Y María también comienza a cantar, en eso que nosotros titulamos y que es conocido como el Magnificat. Alabando y adorando al Señor, dándonos una ilustración de cómo es que deberíamos nosotros adorar a nuestro Señor. Adorarlo por quien Él es, adorarlo por lo que Él ha hecho, adorarlo por lo que está haciendo y aún por lo que Él hará en nuestras vidas. Después de esa visita, entonces llegamos a este pasaje, hermanos. María, después de haber estado 3 meses con Elizabeth, se vuelve a su casa, se cierra el telón y Lucas lo abre por nosotros el día de hoy en este contexto. Encontramos ahora a Elizabeth, aquella mujer de edad avanzada
piadosa, por lo que escudriñamos en aquella ocasión, que era estéril y que llevaba esa especie de estigma en su vida al no poder tener un hijo, entendiendo que en el pensamiento judío un hijo verdaderamente era una gran bendición de Dios. No es como nuestros días en los que los hijos parecieran un estorbo para las personas, para la multitud de la gente que puebla este mundo. Ella deseaba un hijo. Y aquí cuando el telón se abre, encontramos a aquella mujer con su pequeño en brazos. Ella dio a luz tal como el ángel lo había anunciado, hermanos. Y ahora está ahí ella rodeada de sus familiares y de sus vecinos, según Lucas nos menciona en los primeros versículos del texto, versículos 57 y 58, y todos y cada uno de ellos gozándose en cumplimiento de lo que el ángel había anunciado en el versículo 14 de este mismo capítulo, cuando le dijo a Zacarías: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. He aquí esta gran multitud rodeando a aquella mujer, aquella piadosa mujer Elizabeth, gozándose con ella, regocijándose con ella por causa de la llegada de su primer hijo, de tal vez su único hijo. Ahora era una realidad, hermanos. Algo estaba ocurriendo. Algo estaba aconteciendo. Dios estaba manifestándose en medio del pueblo del pacto que aparentemente había quedado en el olvido, había quedado aparentemente en el abandono. Y este es nuestro contexto, hermanos. 8 días después de este alumbramiento, según el versículo número 59, Zacarías y Elizabeth, como este matrimonio piadoso, temeroso de Dios, sujeto al antiguo pacto, fueron a llevar a su pequeño hijo, a ese pequeño varón, para que fuese circuncidado tal como lo marcaba la ley de Moisés. Ahora, en el acto de la circuncisión se solía nombrar al pequeño. Era una costumbre de los judíos. Cuando el varoncito era llevado a ser circuncidado como símbolo de ser introducido en el antiguo pacto, siendo perteneciente al pueblo de Israel, solían en ese momento, en aquella ocasión, dar un nombre al pequeño hijo. Y esto es lo que Lucas nos empieza a narrar en este punto, en este texto de las Sagradas Escrituras. Y como era natural, hermanos, esos familiares, esos vecinos que se encontraban rodeando aquel matrimonio, todavía gozándose con los que se gozan, todavía alegrándose por causa del milagro que Dios había concedido en esa familia, estaban allí cercanos y ellos llamaban a ese pequeño bebé como su padre. Eso era lo común, hermanos, sobre todo si entendemos que este era el único hijo de este matrimonio. Ellos se referían a ese pequeño bebé que llevaban cargado como el pequeño Zacarías, el pequeño Junior. Así es como lo llamaban todos los que estaban allí alrededor. Pero cuando ellos comenzaron a llamar Zacarías a ese pequeño, Lucas nos dice que su madre, en el versículo número 60, respondió y les dijo: no, se llamará Juan. Esto naturalmente sorprendió a las personas, hermanos, y preguntaban ¿por qué? Es decir, deberías de llamarlo Zacarías. Esa es la tradición, esa es la costumbre. Él continuará con el buen nombre de su propio padre. Él continuará cargando con el buen testimonio que su padre ha dado hasta el día de hoy entre nosotros. De hecho, ni siquiera hay alguien que se haya llamado Juan entre sus familiares. ¿Por qué? ¿Cómo es que vas a llamarlo Juan? Y entonces, tratando o pensando que quizá Elizabeth estaba desvariando un poco, se dirigieron a su padre, Zacarías. Y Lucas interesantemente nos dice que le preguntaron por señas a su padre cómo quería llamar al bebé. Y esto es interesante, hermanos, porque el texto hasta el día de hoy nos había dicho que la disciplina de Dios para con Zacarías se había limitado al hecho de que había perdido la capacidad de hablar. Pero a la luz de esto, y conforme a lo que muchos comentaristas señalan, aparentemente Zacarías no solamente había quedado mudo, pero sordo.
No solamente no podía hablar, pero tampoco podía escuchar. Y es por esa causa que probablemente ellos se dirigieron a Zacarías para preguntarle por señas cómo es que él deseaba llamar a su hijo. ¿Qué es lo que hizo Zacarías? Él pidió una tablilla, un lugar para escribir. Y entonces escribió, Shemó Yohanan. Juan es su nombre. Yohanan es el nombre en hebreo, hermanos. Y es interesante y precioso su significado. No sé cuántos de aquí conozcan cuál es el significado del nombre Juan o Yohanan. Pero literalmente su nombre significa Dios es misericordioso. Precioso nombre. Dios es misericordioso. Y si algo ha de destacar en el pasaje que nos disponemos o que estamos escudriñando el día de hoy una vez más, es el carácter misericordioso de nuestro propio Creador. De hecho, leyendo un comentario también es interesante lo que presentaba este hermano. Los nombres que se conjugan hasta este momento, cada uno con un significado particular, nos cuentan el Evangelio, nos cuentan la historia del Evangelio. El nombre de Zacarías significa Dios recuerda, mientras que el nombre de Elizabeth significa Dios es fiel. Y hemos dicho que Juan significa Dios es misericordioso. Y el más precioso de los nombres, del que hablamos hace algunas semanas, Jesús, significa Dios salva. Y este es el Evangelio, hermanos. El Dios fiel, quien ha mostrado su misericordia para con los pecadores, ha recordado su promesa de salvación. Y esto es lo que podemos ver revelado a través de este precioso pasaje de las Sagradas Escrituras, hermanos. Dios es misericordioso. Ahora, Lucas nos dice que aquellas personas se maravillaron. Si Zacarías no podía escuchar, él no oyó a su esposa cuando ella dijo que su nombre era Juan. Por lo que ahora el hecho de que Zacarías pusiera por escrito Juan es su nombre, produjo un maravillarse en el corazón en los que se encontraban allí presentes. Ellos estaban asombrados, comenzaron a entender que algo distinto estaba ocurriendo en ese contexto y en esos días. No solamente Dios estaba obrando un milagro al darles un bebé en edad ya avanzada a este matrimonio, pero algo particular estaba hablando y sobre todo ellos comenzaron a llenarse de temor, porque en ese instante Lucas nos relata que Zacarías, después de haber escrito el nombre de su hijo, comenzó finalmente a hablar una vez más. Su lengua fue suelta, hermanos, y lo que Zacarías hizo fue comenzar a bendecir a su Dios, comenzar a glorificar al Señor. Fíjese, observe el versículo 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Hermanos, esto es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Prácticamente podríamos decir que transcurrió un año en la vida de Zacarías. Un año en el que Dios lo mantuvo en disciplina. Piense por un momento esos largos meses y seamos empáticos con aquel anciano sacerdote, sin poder hablar, sin poder escuchar, meditando quizá, reflexionando en todas aquellas cosas, en la palabra que el ángel le pronunció, en el anuncio que él le presentó, en las cosas que se encuentran escritas en el antiguo pacto, meditando, sopesando, contemplando todas estas realidades. Y cuando finalmente su lengua es suelta, lo único que puede hacer es expresar todo lo que estaba contenido en su corazón.
todo lo que se había ido agolpando durante esos largos 9, 10, 12 meses de su vida. Todas aquellas cosas que él había estado sopesando se habían agregado en su corazón, y entonces, al abrir sus labios, lo único que pudo hacer es hablar de la abundancia que ahora se encontraba en su corazón. Ahora, hermanos, quiero que nos detengamos un momento a meditar en el propósito de la disciplina de Dios para la vida de su pueblo, hermanos. La Biblia nos enseña que Dios al que ama disciplina. Y aunque la disciplina a veces realmente no parece agradable para nosotros, lo cierto es que la Biblia nos declara que al final produce fruto. Fruto en la vida y en el corazón de todo verdadero hijo de Dios, de todo verdadero cristiano. Podemos contemplar a través de Zacarías la forma en la que Dios obra en nuestras vidas para disciplinarnos a fin de traernos a una más grande y más profunda comunión con Él y ayudarnos a crecer en nuestra santidad. Hermanos, la disciplina del Señor a menudo puede parecer severa. Las aflicciones a través de las cuales el Señor permite que seamos atravesados a menudo parecer severas en nuestras vidas, hermanos. Pero como dice ese precioso himno, detrás de esa providencia cuyo ceño se presenta fruncido, se encuentra escondida la sonrisa favorable de nuestro Dios. Hermano, ¿estás en un proceso de disciplina? ¿Estás en un proceso de aflicción a través del cual al Señor en su providencia le ha placido guiarte? Cobra ánimo, amado hermano. Aférrate a la palabra del Señor, a las promesas del Señor, porque al final todo esto redundará para gozo, alegría y una más profunda comunión con tu Señor. Esto es lo que podemos ver en la vida de Zacarías. En el preciso momento en el que él escribe el nombre de Juan, él estaba manifestando finalmente su convicción y su confianza de aquello que en un principio había tenido serias dudas. Cuando él escribe, Juan es su nombre, él está finalmente aferrándose y abrazando la promesa que el ángel le había ofrecido. Ahora, ¿qué es lo que salió de los labios de Zacarías, hermanos? Lucas no solamente quería que nosotros supiéramos que Zacarías finalmente había podido hablar, sino que él quiere revelarnos lo que brotó de los labios de Zacarías en ese día. Y en los versículos 67 hasta el 79, hermanos, tenemos este precioso canto que ha sido conocido como el Benedictus. Benedictus por causa de la primera palabra en latín del texto. Es la palabra para bendito en el latín. Por eso es que popularmente a lo largo de la historia de la cristiandad, este texto es llamado de esa manera el Benedictus. Y hay dos estrofas particularmente que pudiéramos identificar en este precioso canto, hermanos. La primera estrofa se encuentra en los versículos 68 hasta el 75 y la segunda estrofa en los versículos 76 al 79. Así que veamos cuál es el contenido de este precioso canto, hermanos. En primer lugar, he puesto en el bosquejo que tienen en el boletín, la primera estrofa enfatiza la bendición al Señor por causa de su cuerno de salvación. ¿Qué significa esto, hermanos? Podemos ver que este precioso canto, al igual que el Magnificat, es un canto que se encuentra saturado de las Sagradas Escrituras. Un canto que apunta hacia el pasado, pero también hacia el futuro. Tras casi un año en silencio, Zacarías contemplaría las implicaciones del mensaje que Gabriel le había dado meses atrás. Él finalmente había ponderado y entendido, comprendido las implicaciones del nacimiento de estos dos pequeños. Él ahora comprendía que la llegada, que el nacimiento de su pequeño hijo, Juan, prepararía el camino para la llegada del Mesías a su vez. Él habría conocido a María, él habría
tenido contacto con ella y se habría percatado de el acto sobrenatural que Dios también estaba trabajando en medio de esa jovencita, y él llegaría a comprender que esos dos bebés, que el nacimiento de esos dos bebés marcarían el amanecer de la salvación para con el pueblo. Hay muchos títulos dados a Jesús en las Sagradas Escrituras, hermanos. Uno de los padres de la iglesia, Orígenes, habló acerca de estos títulos. Y él mencionaba que la suma de estos títulos son diferentes facetas que nos permiten contemplar de una mejor manera a ese precioso diamante tan misterioso que es la persona de Jesús. Jesucristo es conocido en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento como el camino. A Jesús se le refiere como la verdad, se le refiere como la vida. Jesús es llamado el pan del cielo. Jesús es llamado el buen pastor. Jesús es llamado la puerta. Jesús es llamado el Cordero de Dios. Jesús, en el Evangelio de Lucas, es llamado el Hijo del Hombre. Pero hay un título que a menudo pasamos por alto por causa de nuestra traducción, y ese es el cuerno de salvación. En el versículo número 69, nuestra Reina Valera dice: y nos levantó un poderoso Salvador. Pero la traducción literal de este texto es un cuerno de salvación. Y este título está haciendo alusión a la persona del Mesías, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice R.C. Sproul: la imagen del cuerno apunta a las bestias que utilizan sus cuernos en la batalla. Es un símbolo de gran fortaleza. En el ámbito judío, uno de esos animales a los que se hace referencia una y otra vez es el buey. En el pensamiento judío, hermanos, cuerno representaba poder, representaba fortaleza, representaba vigor. De hecho, en la tradición de la iglesia, los 4 evangelios han sido conocidos por diferentes símbolos, y el evangelio según Lucas era representado a menudo por el símbolo de un buey, a causa de este pasaje, a causa de este versículo, hermanos. Cristo, Jesús, en el Antiguo Testamento, fue llamado ese cuerno de salvación que tarde o temprano vendría a habitar entre nosotros. Lo que Zacarías está tratando de transmitir es que la llegada del Mesías estaba cercana. El Mesías como teniendo el cuerno de salvación, su oficio mesiánico como uno con fuerza, con una fuerza enorme, con una fuerza insuperable. Este es el Cristo que Zacarías nos está presentando. Un cuerno de salvación, hermanos. Ahora, ¿qué clase de salvación es esta? Me gustaría que a través de este canto pudiéramos escudriñar un poco de qué clase de salvación está hablando Zacarías. ¿A qué se refiere con la salvación? ¿Qué clase de salvación traería este Mesías, hermanos? Bueno, según Zacarías, hermanos, en primer lugar, esta es la clase de salvación provista solamente por Dios. Esta es la salvación que solo Dios es capaz de proveer, hermanos. Vea una vez más el versículo 68. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado, dice Lucas, ha visitado a su pueblo. La salvación, hermanos, de las que está hablando Zacarías, es una en la que Dios es quien toma la iniciativa. Es Dios quien vino y visitó a Zacarías. Es Dios quien vino y visitó a Elizabeth. Es Dios quien vino y visitó a María. Es Dios quien vino y visitó a su pueblo, dice Zacarías. Es Dios quien ha tomado la iniciativa de traer salvación a una humanidad perdida. Es Dios
quien en su amado Hijo, en el eterno Logos, vino a manifestarse en medio de nosotros para traer la salvación que tanto necesitamos. Es Dios quien ha provisto la verdadera salvación que pecadores como nosotros requerimos urgentemente, amados hermanos. No somos nosotros quienes somos capaces de obtener y alcanzar esta salvación, pero solamente Dios es quien es capaz de proveer esta salvación. Hay un texto en las Sagradas Escrituras, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, que es un texto con el que, desde que el Señor en su gracia tuvo a bien rescatarme de la inmundicia de mis pecados, he abrazado con todas mis fuerzas, porque resume una gloriosa verdad respecto a la salvación que Dios ha provisto. Y esto es, que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Iglesia, tú amas al Señor, pero porque Él fue quien se manifestó primeramente a tu vida. Oh, amado hermano, si amas al Señor es solo por causa que Él te ha visitado a ti y no porque tú lo buscaste. La Biblia dice que ni uno de nosotros le buscaba, que ni siquiera hay un solo hombre sobre toda la faz de la tierra que esté en búsqueda de Dios. Pero es Dios quien en esta salvación toma la iniciativa, hermanos. Y esto es lo que Zacarías está afirmando. Esta es la clase de salvación que solo Dios puede proveer, hermanos. En segundo lugar, esta es la clase de salvación que Dios ha provisto por causa de su fidelidad. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Una vez más vayamos al texto. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. ¿De qué está hablando Zacarías? En estos versículos, hermanos, Zacarías está trayendo a nuestro pensamiento las promesas de Dios. Y particularmente está haciendo alusión a dos pactos. Uno de ellos es el pacto que hizo con David y el otro el pacto que hizo con Abraham. Zacarías está diciendo, Dios nos ha visitado para traer a cumplimiento lo que Él había jurado que llevaría a cabo. Él, amados hermanos, había hablado en alguna ocasión con David. Y él había entrado en un pacto con su siervo, diciendo, yo te levantaré descendencia. De tu linaje traeré a un rey cuyo trono será trono eterno. Su reinado no tendrá fin en lo absoluto. Y con Abraham también, amados hermanos, en aquella ocasión, Génesis 17, versículos 4 al 7, Dios, voy a ir al texto, Génesis 17, 4 al 7. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Zacarías lo que está haciendo, hermanos, es recordar la fidelidad de Dios y que lo que estaba aconteciendo ante la llegada de este bebé, Juan, y aún el bebé que se encontraba en el vientre de María, obedece a la fidelidad de Dios en virtud de que Él hizo juramentos, de que Él se comprometió libre y soberanamente. Él pactó con David, pactó con Abraham, y lo que estaba en la antesala era el cumplimiento de la realidad de todas y cada una de estas promesas. Y es que, amados hermanos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es un Dios fiel. Y no solo fiel,
pero un Dios omnipotente. Es un Dios que tiene la capacidad para llevar al cumplimiento todo cuanto Él dice. Usted y yo podemos fracasar, usted y yo podemos fallar, pero Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, todo lo que ha determinado hacer lo llevará a su cumplimiento, hermanos. Él es un Dios fiel. De hecho, interesantemente, en esta semana leíamos el segundo libro de los Reyes en nuestro devocional familiar y pasábamos por el capítulo 11, en donde se levanta una mujer perversa llamada Atalía. Le decía a mis hijos, nunca llamen a sus hijas Atalía. Una mujer que buscaba destruir la descendencia real. ¿Y qué hubiese pasado? Reflexionábamos si hubiera logrado su objetivo. Se nos dice en el pasaje de Reyes que esta mujer literalmente mató prácticamente a todos los descendientes del rey. El linaje de David, hermanos. Si aquella mujer hubiera podido acabar con todos y cada uno de los descendientes, entonces Dios hubiera manifestado que es incapaz de cumplir con sus promesas. Pero Dios levantó a una mujer para poner a salvo a Joás, un pequeño bebé, quien a la edad de 7 años llegaría a ser rey. ¿Por qué aconteció todo esto? Les preguntaba a mis hijos, porque Dios es fiel y porque Dios es poderoso. Porque Él lo que promete lo cumple. Porque Él tiene toda la capacidad, toda la potestad. Y aun cuando demonios 1000 se levanten y traten de estropear la obra del Señor, esto es imposible de que acontezca. Y Zacarías estaba bendiciendo al Señor, porque él estaba contemplando el cumplimiento de todas estas cosas. En tercer lugar, la clase de salvación de la que habla Zacarías significa liberación. No solamente es una salvación provista por Dios en cumplimiento de sus promesas, pero que trae liberación. Una vez más, versículo 68, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Qué significa redimido? Redimir significa rescatar por medio del pago de un precio. Zacarías está confesando que Dios ha traído finalmente liberación. Liberación de manos de sus enemigos. ¿De qué enemigos está hablando Zacarías en este punto, amados hermanos? Bueno, pensemos en la forma en la que Dios, o más bien el pueblo de Dios, ha sufrido una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad. Desde el principio mismo, Caín se levantó en contra de su propio hermano Abel. El pueblo de Dios constantemente tuvo que ser afligido. Los egipcios se levantaron y esclavizaron a la nación de Israel. Los filisteos, como meditábamos el día de hoy, constantemente estaban al acecho del pueblo de Israel. Los asirios son aquellos que llevaron cautivos e hicieron desaparecer a la tribu del norte del pueblo de Israel. Babilonia tomó cautivo a todo Judá. Una y otra vez, enemigo tras enemigo del pueblo de Dios se ha levantado a lo largo de la historia, y en el contexto de Zacarías, una vez más, se encontraban subyugados bajo el dominio del poderoso imperio romano. Así que Zacarías está alabando al Señor porque él entiende que con la llegada del Mesías finalmente habría liberación de manos de todos sus enemigos, con el propósito glorioso y maravilloso de poder servir en santidad y en justicia delante de su Dios. ¿Cuántas veces, amados hermanos, el pueblo de Israel no sufrió por causa de sus enemigos y fue interrumpida la adoración al Señor, el servicio al Señor? Zacarías entiende que la llegada de estos bebés está anunciando entonces esta salvación provista por Dios en cumplimiento a sus promesas, con el propósito de traerles liberación, a fin de que como pueblo de Dios ahora puedan servirle en santidad y en justicia todos los días. Ahora, esto no es la única clase de salvación que trajo o que traería el Señor. Y para poder meditar en la salvación del Señor de una manera más particular todavía, podemos ver la siguiente estrofa. Y en esta siguiente estrofa, hermanos,
En la primera estrofa, Zacarías bendice al Señor. En la segunda estrofa sigue haciéndolo, pero se dirige particularmente ahora hacia su hijo, hacia su pequeño bebé, hacia Juan. Y quiero que piense por un momento. Zacarías está adorando al Señor en el orden correcto. Juan el Bautista sería el profeta más grande que habría pisado la faz de esta tierra, según las palabras de nuestro propio Señor Jesucristo. Pero su grandeza solamente era grandeza en virtud de aquel a quien él estaba anunciando, es decir, Jesús. Pero pensemos en este momento, en esa escena. Como un varón judío, él entendía la importancia de bendecir a su primogénito. E imagine a ese anciano, hermanos, tomando en sus brazos a su pequeño hijo, a su único hijo, al hijo de la promesa para ellos, aquel que habían concebido en su vejez, cuando aparentemente toda esperanza se había esfumado, y dispuesto a bendecirle. Y él le dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esta salvación, hermanos, no solamente significaba liberación de los enemigos terrenales del pueblo, pero principalmente implicaba la salvación de esos verdaderos enemigos que todos y cada uno de nosotros, los hombres en nuestro estado caído, tenemos. Esta salvación, dice claramente Zacarías al dirigirse a su hijo, anunciando que él sería el mensajero del Mesías, que él sería quien iría y prepararía el camino de nuestro Señor Jesucristo. Él iría anunciando salvación, y la salvación consiste, dice Zacarías, en el perdón de pecados. Y es que esa es la verdadera salvación que necesitamos, amigo. Si tú estás entre nosotros el día de hoy y aún no gozas de esta salvación, esa es la clase de salvación que tú necesitas urgentemente. Tú no necesitas ayuda en las finanzas, tú no necesitas ayuda en tu matrimonio, tú no necesitas ayuda con tus hijos. Al menos no en el sentido más urgente. Tú lo que necesitas es el perdón de tus pecados. Lo que Dios ha venido a proveer y promete a través de su palabra no es prosperidad. No es una vida llena de lujos y comodidades. No es resolver todos nuestros problemas cotidianos. Aunque Dios es soberano, amigo, y a menudo Él obra en hogares prácticamente destruidos. Aunque Dios es soberano y obra a menudo en negocios a punto de la quiebra. Pero eso no es lo que tú y yo necesitamos urgentemente. Lo que tú y yo necesitamos es el perdón de nuestros pecados. Y esa es la clase de salvación que Zacarías anuncia que su propio hijo vendría proclamando. El perdón de nuestros pecados. Tu mayor problema entonces se llama pecado. Y no solo el pecado, pero la culpa por causa del pecado. Y no solo la culpa, pero el castigo que tú mereces por causa de tu pecado. Y no solo el castigo, pero la maldición y la destrucción que tú y yo merecemos por causa de nuestro pecado. La clase de salvación de la que se habla en este precioso canto, entonces es una salvación que apunta a esta nuestra más grande y urgente necesidad. Amigo, por naturaleza tú y yo lo que merecemos es el castigo eterno. Tú y yo somos culpables de haber ofendido a nuestro Dios. ¿Cuántas veces has pecado en tu día a día? Desde que naciste hasta el día de hoy, ¿cuántas veces has ofendido al Señor de esa manera? ¿Sabes? Pecar contra el Señor es algo sumamente grave.
Trataba de describirlo gráficamente para que podamos entender la clase de ofensa que nosotros cometemos en contra del Señor cuando pecamos con algún mal pensamiento, con alguna palabra maldiciente, con nuestros actos. Cada que nosotros pecamos contra el Señor, literalmente escupimos al rostro de nuestro Señor. Blasfemamos su nombre. Pisoteamos la imagen que Él ha plasmado en nosotros mismos. Tú y yo somos criaturas hechas a su imagen. Y cuando nosotros pecamos, lo que hacemos es ofender gravemente a nuestro Señor. La Biblia dice que la paga por el pecado entonces es la muerte. De manera que lo que necesitamos urgentemente es el perdón de nuestros pecados. ¿Y cómo es que podemos obtener ese perdón? Es la pregunta final para dirigirnos a la conclusión. ¿Cómo? Zacarías dice, por la misericordia de nuestro Dios. No. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Amado hermano, graba estas dos palabras en tu corazón. ¿Cómo? ¿Cómo un pecador puede gozar del perdón de sus pecados? ¿Cómo es que siendo tú uno que ha ofendido a Dios día tras día a lo largo de tu existencia puede alcanzar el perdón de sus pecados? El Benedictus nos enseña el día de hoy, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no solo por su misericordia, pero por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Es por causa de esa entrañable misericordia que usted y yo podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Es por esa entrañable misericordia que muchos de los que estamos aquí hemos obtenido el perdón de nuestros pecados. ¿Y cómo se ha manifestado esa entrañable misericordia de Dios? Observe la forma tan poética en la que Zacarías lo expresa. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Déjeme tratar de transmitir esto. Imagine por un momento que este puñado de personas que estamos aquí reunidos, nos encontramos vagando por un desierto en la oscuridad de la noche, rodeado de peligros, rodeado de bestias y fieras, temerosos de que en cualquier momento pudiésemos perecer, errantes, vagando, incapaces de ver absolutamente nada a causa de la densa oscuridad que se cierne sobre todos y cada uno de nosotros, desesperados, desesperanzados quizá, sintiendo que en cualquier momento estamos a punto de perecer. Y lo único que anhelamos en nuestro corazón es que comience a despuntar el alba. Y eso es lo que precisamente comienza a ocurrir. De pronto, en medio de nuestra agonía, de pronto, en medio de nuestra desesperanza, allá en el horizonte comienza a resplandecer tenuemente algo. La aurora, la luz comienza a aparecer. Y cada vez se hace más intensa. Y comenzamos a ver en dónde nos encontramos. Y comenzamos a ver hacia dónde tenemos que dirigirnos. Amigo, esa aurora es Cristo. Esa luz es Cristo. Hermano, cuando tú y yo estábamos en tinieblas, Él simplemente resplandeció. Simplemente iluminó nuestras conciencias entenebrecidas. Simplemente resplandeció nuestros corazones. Simplemente nos permitió ver nuestra inmundicia, pero contemplar su entrañable misericordia.
Simplemente nos permitió contemplar nuestro justo juicio, la condenación hacia la que nos dirigíamos, nuestro estado de miseria. Pero al mismo tiempo Él se reveló para con nosotros de una manera preciosa. En esa cruz, en ese sacrificio, en ese calvario, Él nos mostró que su entrañable misericordia es para el perdón de nuestros pecados, dando su propia vida en rescate por nuestras miserables existencias. Amados hermanos, ustedes y yo estábamos en tinieblas absolutas. Pero un buen día, Dios, por su palabra y por la obra del Espíritu Santo, simplemente dijo: sea la luz. Y tú y yo pudimos contemplar la gloria, la belleza de este cuerno de salvación, de este glorioso y poderoso Salvador, de este nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, a quien ahora todo verdadero hijo suyo desea alabarle y bendecirle con todas sus fuerzas. Él es la aurora que resplandeció en medio de nosotros, y en Él se ha manifestado la entrañable misericordia de nuestro Dios. Ahora, algunos podrán preguntarse, pero esta misericordia es para mí. Amigo, esta misericordia es para todos. Quizá tú puedas decir, pero es que no tienes ni idea de la gran cantidad de pecados que yo he cometido. No tienes ni idea de lo manchadas que están mis manos. No tienes ni idea de la perversión que se ha acumulado en mi mente. No tienes ni idea de las cosas que yo he hecho. Oh, amado amigo, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, dice el Señor, vendrán a ser como blanca lana. O tal vez tú estés en la condición opuesta, diciendo: mis pecados no son tantos. Bueno, a ti como al joven rico, el Señor te dice: una cosa te falta. Una cosa te falta, y esto es lo que Cristo te puede dar por causa de su entrañable misericordia. O tal vez, jóvenes, ustedes puedan pensar: esta entrañable misericordia aún no está para mí. Pero la Biblia te anima diciendo: me hallan los que temprano me buscan. ¿O qué hay de ustedes, pequeños niños, que tal vez a menudo pueden pensar, al ser traídos por sus padres a la iglesia y escuchar día tras día en la adoración familiar en casa? Niños, tal vez ustedes puedan pensar, quizá cuando sea mayor, quizá este mensaje todavía no es para mí, pero nuestro Señor Jesucristo, por causa de su entrañable misericordia, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Niños, hoy ustedes pueden ir a Cristo y abrazar esta entrañable misericordia de Dios. O quizá haya algunos entre nosotros, ya avanzados de edad, en el ocaso de su vida, y puedan pensar: mi tiempo ha pasado. Esta salvación no es para mí. Pero a usted le puedo decir que en el Nuevo Testamento hay una parábola en donde unos viñadores fueron llamados a la hora 11ª. Más aún, mientras nuestro Señor Jesucristo agonizaba, un ladrón a punto de perecer juntamente con Él pudo alcanzar esa entrañable misericordia. ¿Para quién es esta entrañable misericordia entonces? Es para todos y cada uno de los que estamos congregados el día de hoy aquí. La pregunta es si estás dispuesto a recibir y abrazar esta entrañable misericordia. Y es que la entrañable misericordia, dice un comentarista, el perdón es la suprema expresión de la misericordiosa compasión de Dios para con los pecadores.
La entrañable misericordia de Dios entonces consiste en el perdón de nuestros pecados por medio de los sufrimientos, el sacrificio de Jesucristo, su amado Hijo, el justo tomando el lugar de los injustos, para que nosotros los injustos seamos justificados en su gloriosa presencia y reconciliados con Él, no temporal, pero por toda la eternidad. Quiera el Señor que hoy aquellos que aún no han experimentado esta entrañable misericordia puedan disfrutarla juntamente con el pueblo de Dios. Y déjeme concluir, hermano. Regresando una vez más a Zacarías. Iglesia, que el Señor nos dé gracia para crecer en nuestro entendimiento de esta, la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Cómo es que usted y yo podemos llegar a apreciar aún más la entrañable misericordia de Dios? Aprendamos de Zacarías a pasar tiempos en silencio delante de Dios, meditando y contemplando en las gloriosas y eternas verdades que se encuentran reveladas en su santa palabra. Zacarías tuvo que pasar un largo periodo de tiempo simplemente en silencio, sopesando en su corazón las realidades eternas. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros los cristianos en estos días, en un mundo tan lleno de ajetreo, el pasar un tiempo contemplando la gloriosa obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo deberíamos dedicar a meditar detenidamente en lo que está aquí revelado, en lo que está aquí escrito? Me temo que a menudo somos incapaces de saborear, de apreciar, de contemplar, de maravillarnos de la entrañable misericordia de nuestro Dios, porque no tenemos ese tiempo de comunión, de intimidad con nuestro Dios. Oh, amado hermano, ¿será necesario que Dios te lleve a la disciplina y te postre como lo hizo con Zacarías? Para que puedas pasar un buen y largo tiempo meditando y contemplando en las gloriosas y eternas verdades. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor en la intimidad. Busquemos al Señor en la soledad. Busquemos al Señor y encontremos en Él una mayor contemplación de esta su entrañable misericordia para con nosotros. Medite, amado hermano, en el pecado. Medite, amado hermano, en la eternidad. Medite en el cielo, medite en el infierno, medite en la cruz. Medite en la suficiente obra de nuestro Señor Jesucristo y atesórela. Atesórela encontrando en ella su entrañable misericordia. Pensaba, hermanos, ¿por qué entrañable? ¿Por qué es que el texto dice entrañable? ¿A qué hace alusión esta palabra? Recordando ese texto que ha marcado mi vida, mis entrañas, las fibras de mi corazón, se encuentra escrito en Jeremías. Reflexionaba en que Dios ha manifestado su misericordia de una manera muy particular al enviar al propio Hijo de sus entrañas, al eterno Logos, al eterno Verbo, y ha mostrado así su amor al darlo a Él, a la muerte en aquella cruz, de una manera que no somos capaces de comprender. Dios se hizo carne, Dios vino a habitar entre nosotros, Dios vino
a morar entre un pueblo para dar salvación. El impasible sufrió en esa cruz. El inmutable murió en esa cruz. Dios nos ha entregado a su propio unigénito, a su propio Hijo, a su amado Hijo, para mostrar, para manifestar, para expresarnos lo que es el verdadero amor, hermanos. Que el Señor nos conceda gracia para atesorar esta verdad el día de hoy. Y que hoy pueda quedar grabada en nuestras mentes y podamos reflexionar y meditar en estas dos palabras: entrañable misericordia.